Muy buenos días, doctor Tomasini, auditorio. Buenos días. Muy bien, gracias. El primer grupo correspondió el análisis y expresarles lo que hemos entendido respecto a la conferencia de vivir el cielo en la tierra. Estuvimos de acuerdo en que el cielo existe de toda la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que el cielo no es un lugar físico, sino es un estado. Y que por ser un estado y hacer parte de Dios es eterno y está en este momento. Depende de nosotros si, buscando uno de los bienes preciados más importantes del ser humano que Dios nos da, que es la libertad, aceptar vivir en el cielo. Y podemos desde ya nosotros aceptar esa invitación de Dios y vivir en el cielo desde este preciso momento. ¿De qué manera? Viviendo en la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos invita a nosotros a dejar a un lado la voluntad humana, el capricho, la parte animal nuestra, nuestro orgullo, el pecado y todas aquellas situaciones que nos alejan de Dios. Y vivir en esa voluntad es precisamente aceptarlo a Él, vivir con Él y no desaparecer uno, porque lógicamente entonces no habría en quién depositar Dios su voluntad, sino ser conscientes de la grandeza de Dios para recibirlo y aceptarlo en nuestras vidas y dedicar toda nuestra vida, todos nuestros actos, todos nuestros momentos como un momento de ofrecimiento, de agradecimiento y sobre todo de aceptación de que Dios es la parte suprema y es quien rige nuestra vida. De la misma manera llegar y permitir que nuestro corazón todos los días lata durante toda nuestra vida en amor a Dios y en reconocimiento a Dios. También estuvimos de acuerdo de que Dios crea a nuestro Señor Jesucristo como el unigénito y Él precisamente viene a recibir la infinidad del amor de Dios, que es el amor de Dios que el Padre descarga sobre su Hijo. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo, por quien fueron hechas todas las cosas y para Él, siente esa necesidad también de desplegar ese amor que recibe de Dios hacia la humanidad y por eso es que Él crea la humanidad y crea el ser humano. Y una vez crea el ser humano, también Él piensa en la posibilidad de llevar a cabo como consecuencia de la creación del ser humano, la creación de todo lo que existe. Entonces todo lo que existe fue creado por Dios y fue creado también como una obra infinita del amor de Dios también para que el ser humano también lo disfrutara. Y en toda la creación del ser humano también está reflejada el infinito amor y la infinita gracia y poder de Dios. En todo lo que nosotros vemos a diario y todo lo que nosotros podemos disfrutar. Vemos también que las tres potencias que existen las tres potencias, los tres principios fundamentales es lo que tiene que ver con la voluntad, la inteligencia y la memoria. La voluntad reside en Dios Padre, la inteligencia reside en Dios Hijo y la memoria reside en el Espíritu Santo, que es precisamente la consecuencia de ese amor tan grande que hay entre los tres. Que los tres como un solo Dios viven en un equilibrio y en una unidad de infinito amor y de infinita coherencia. O sea, ya no hay división, no es que las cosas se sometan a decir, bueno, son tres, pongámonos de acuerdo. No, todos los tres viven en un infinito amor, coherencia y hacen parte de lo que se llama el Dios único en tres personas verdaderas. Se habló también y entendimos sobre lo que tiene que ver con la redención de la humanidad, ¿no? De que como el Antiguo Testamento, desde el mismo Adán y Eva,
Dios anuncia la salvación a la humanidad y todos los profetas durante el Antiguo Testamento han hablado sobre ese plan de salvación. Llega Jesús, cumple ese plan de salvación por amor a la humanidad, redime los pecados de toda la humanidad, desde los que estaban antes, los que estuvieron en ese momento y los pecados nuestros en este momento, lo que estamos haciendo en este momento. Y es así como Jesús en la cruz cumple la promesa de salvación. Y de pronto, como se habló ayer, hay una mala traducción del credo. No es que Jesús haya descendido a los infiernos, sino él fue al seno de Abraham y rescató a todas las almas y las trajo, las redimió. Al infierno no pudo haber bajado porque simplemente los que están en el infierno ya antes de llegar Jesús, pues ellos ya habían negado a Dios, no estuvieron de acuerdo con Dios, pero sobre todo no se hicieron partícipes ni creyeron en la promesa de la salvación que Dios anunció a través de todos los profetas y se apartaron de él y se dedicaron fue a hacer el mal. Se habló también el día de hoy sobre el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe, sobre los cuales incluso hay unos conceptos bíblicos que dicen que es la certeza de lo que no se ve y otros dicen que la fe es el impulso que tiene uno por creer en Dios. Vemos que hoy nos quedó claro que la fe es Jesús. La fe es Jesús y la fe está reflejada en la existencia de toda la creación que Dios ha hecho para el ser humano y todo el infinito amor que está en la creación. Ahí está Dios presente, Jesús presente en toda la creación y Él es el que nos permite a nosotros realmente ser la respuesta a todos nuestros problemas, sean pequeños, sean grandes. El otro ejemplo de la fe que está en la Biblia es los diferentes milagros que hizo Jesús. El de la hemoglobina, ¿cómo se dice, señor? Sí, hemoglobina. Y la mayoría de milagros siempre Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Porque crees, serás salvo y serás curado. Siempre ese fue el común denominador de los milagros que las mismas personas hicieron a través de la fe en Jesús. También hoy hablamos sobre la eterna presencia de Dios, cómo Dios es omnipresente, de acuerdo a lo que dijo el niño Pablo José, cómo Dios está en un eterno presente, o sea, Él ya conoció todo, Él ya sabe lo que nos va a pasar, porque Él es omnipresente. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios siempre a través de los profetas en el Antiguo Testamento anunció la venida de Jesús y anunció, incluso a través de Daniel y Isaías anunciaron muchas cosas que después ratificó Juan a través del Apocalipsis, pero no son los profetas, fue Dios, el Espíritu Santo, quien anunció y tiene conocimiento de todo lo que va a pasar. Entonces alguien de pronto se pregunta, ¿y por qué si Dios ya sabe que una persona se condena, otra se salva, entonces ya no hay ninguna razón? No, lo que pasa es que la libertad que Dios nos da a nosotros, ese es el principio que nos permite a nosotros decir, quiero vivir en la divina voluntad o no quiero vivir, ya es decisión personal y de cada uno de nosotros. También hablamos en el grupo sobre el plan de salvación de Jesús, ¿no? De Dios. Y ese plan de salvación que inicia precisamente a través del reino de los cielos, que es lo que primero aparece en el primer evangelio que arranca con Juan Bautista y continúa con el primer texto que Jesús habla sobre el reino de los cielos y culmina con lo que es el Padre Nuestro, que explicó muy bien aquí el doctor Tomasini, el cual nos lleva a nosotros y nos invita siempre a vivir en la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo en el cielo, para que esa misma voluntad se refleje en nosotros aquí en la tierra. Pues eso es más o menos lo que tratamos de captar. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, ¿quién va a salir del grupo 2? Bueno, qué pena. La idea era que otro de los participantes hubiera hecho la exposición, pero hablamos demasiado y no nos pusimos de acuerdo, entonces me tocó a mí salir a hablar de las cositas de las conclusiones que sacamos. Una de las grandes conclusiones que sacamos es que con los estudios de la vida y la obra de Luisa Picarreta,
se nos han caído como unas escamas de los ojos. Nos hemos dado cuenta que hemos estado en una cantidad de errores, que si bien es cierto nuestra Santa Madre Iglesia, como madre, nos ha transmitido pues el Evangelio del Señor, también ha caído en muchos errores. Y a medida que va avanzando el tiempo, tristemente, en vez de ir entrando más en la luz, como que se va oscureciendo más. Y me recuerda mucho lo que conversamos justamente con usted, doctor Tomasín, esta mañana, que todo esto está en el Apocalipsis. O sea, todo esto es el anuncio, que desafortunadamente la iglesia va a ir en decaimiento hasta que se vayan dando las condiciones para que el Señor venga a recuperar su remanente. La conclusión principal que nosotros encontramos es que definitivamente no hay otro camino que vivir en divina voluntad. No hay otro camino para poder fundirnos con Dios, ser Dios, pero con Dios en nosotros, no nosotros igualarnos a Él, no que Él se iguale a nosotros, sino nosotros fundirnos en Él para ser Dios con Él. Es como la principal conclusión que sacamos. Muchas gracias. Yo sí quisiera decir nada más una pequeña cosa. Hemos vivido no en errores, no vamos a hablar de errores, sino en desconocimiento. O sea, la iglesia no conoce todo esto. La iglesia se basaba en lo que poco o mucho había podido entender de lo que Jesús nos había dejado. Por lo tanto, bueno, va poco a poco tratando de entrar en este proceso de conocimiento. Sí, hay algo que está, yo diría, mal hecho, porque aunque no entendieron, deberían de haber conservado el punto, deberían de haberse mantenido en lo que no entendieron, pero que Jesús lo dijo. La revelación pública no es hecha por hombres, es inspirada por el Espíritu Santo. Y ayer decíamos que el magisterio de la Iglesia nos impone, o sea, creer en las verdades reveladas en la revelación pública, y que por la fe le debemos obediencia de voluntad y de entendimiento a lo revelado por el Espíritu Santo. Ahí sí la Iglesia, o sea, este cambio de palabras, este cambio de no sé cómo poner situaciones, para tratar de congeniar de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que nosotros sabemos o lo que quizá nuestra experiencia nos deja, y tratamos de ponerlo a nuestro nivel en vez de decir creo. Ese es el punto, ¿no? O sea, yo no creo que sea un error voluntario, pero sí creo que ha sido una manipulación lo que se ha hecho, y que ahora en la actualidad ya es voluntario, ahora sí, porque como dijo, se está separando. Y sabemos, el mismo catecismo de la Iglesia nos dice que la Iglesia tendrá que entrar en ese momento de pasión y llegará casi a morir. 670 más o menos por ahí en el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, al rato se los digo para no decir algo falso, pero sí necesitamos también entender que el reino de Dios no se dará en este mundo por un triunfo consecutivo de la Iglesia. No se dará por un camino que la Iglesia nos vaya poniendo. El reino de Dios es un don que Dios quiere hacer y que tendrá que venir a rescatar. El reino de Dios viene a rescatar la Iglesia. Ese es el punto principal. O sea, no es algo que la Iglesia nos vaya llevando hasta desembocar en el reino, es al contrario.
Buenos días para todos, ya nos hemos saludado, nos hemos visto. Al doctor Tomasini de verdad es una bendición y la experiencia de vivir esto con todos ustedes también es un regalo de la providencia. El grupo 3 llegó a las siguientes conclusiones de acuerdo a la catequesis, si se puede decir, o de acuerdo al retiro que estamos llevando en el día de ayer y hoy. Todo parte de mi deseo de Dios en mí, con mi libertad. Yo no me pertenezco, yo no voy a hacer lo que yo decido. El infierno es un estado del alma en el que elegimos decirle no a Dios. Solo la vida humana puede quitar el mal. En el cielo o en el infierno, yo decido. Es una decisión. Es nuestra voluntad la que decide. Que Dios nos dará la libertad de elegir si vivimos el infierno o el cielo. Porque Norita hablaba del infierno, yo estaba un poquito perdida, pero luego Esperanza me clarificó, porque ella decía que el infierno, pues sí, es una decisión personal de vivirla. Si yo hago el bien, si tomo a Dios, si tomo su divina voluntad en mí, y el cielo también yo tomo la decisión. O sea, es mi voluntad la que elige tomar el infierno o el cielo. Entonces ella planteaba, Norita, que nosotros vivíamos pues con la explicación que se había dado de aquí, de la charla, de la catequesis, que realmente si yo no tomo la decisión de vivir el cielo, pues vivo el infierno. Pues yo me perdí un poquito porque la verdad, pues decir que yo vivo el infierno, pero esa es cuando el doctor Tomasini viene en este momento que él hablaba de las horas de la pasión, de que hablaba de la cañería, pues yo no he leído el libro, pero la verdad que en ese momento pues somos infierno, doctor, ¿o no? Ah, bueno, entonces ya me quedó claro. Gracias. La fe es Jesús, es Dios mismo, personificado en Jesús, pero para obtenerla hay que creer. Esto también lo aprendí y lo aprendimos aquí porque la iglesia nos ha enseñado que la fe es creer, pero resulta que aquí pues esas son las escamas que de pronto uno tiene que ir como asimilando poco a poco, porque si yo no creo no puedo tener fe. O sea, es al contrario. O sea, a mí me enseñaron que la fe es creer lo que no veo. Pero aquí en el libro no lo he leído, pero lo que nosotros entendemos es que para tener fe hay que creer. También tocamos el punto del aviso, que pues sabemos algunas personas o la mayoría que el aviso nos habla de la iluminación de las conciencias. El doctor nos manifestaba que deberíamos como invertirlo, o sea, entonces, ¿qué es realmente el aviso? Es lo que realmente hubiera querido Dios de mí o de nosotros. O sea, también eso lo aprendimos aquí porque pues uno lee el aviso y, uy, qué susto, el Señor me va a revelar la iluminación de las conciencias, me voy a ver todo lo buena que he sido. Bueno, la santidad no es suficiente por estar con Dios. Se necesita forzosamente la unión de la parte divina. Eso también uno cree que uno es santo porque cree en Dios, pero realmente no es creer en Dios, es tener a Dios. Pero la santidad uno cree que es santo porque va a misa. Eso no lo hablamos, no lo estoy tocando yo ahorita porque pues yo pensaba que era santa, pues yo no tengo la aureola, ¿no? Porque iba a misa, me confesaba, comulgaba, pero realmente
la santidad en el reino de la divina voluntad es completamente diferente, ¿no, doctor? Así es. Aquí yo quisiera cortar las cosas y decirle, no se trata de creer en Dios. Dejen de creer en Dios, por favor, eso no sirve para nada. Vivir en Dios. No, creerle a Dios. Satanás cree más en Dios que todos nosotros. Satanás cree más en Dios que toda la iglesia junta. Él está convencido, él ya no cree, él sabe, vive en la justicia de Dios, así que no le pueden venir a contar. Entonces hay que creerle a Dios. Ese es el punto. Ya no crean en Jesús, créanle a Jesús. La plenitud de los tiempos es María. Ella decidió ser inmaculada con su sí. Nosotros resumimos esto, pues hay muchas cosas maravillosas que hemos aprendido, que debemos, como dice el doctor, creerle. ¿Cómo es creerle a Jesús? ¿Sí? Entonces, se trata de vivir, no de aprender. ¿O le anexamos esa partecita, doctor? ¿Cómo qué? O sea, nosotros resumimos, se trata de vivir, no de aprender. Así es. A Dios lo podemos tener de 3 maneras o de 4 maneras. Lo podemos tener en la mente. Ya dijimos, en la mente lo único que pasa es que creamos a un soberbio espiritual. Yo sé tanto, es que yo digo, en fin, sí conocen todo el proceso de las personas que saben mucho de Dios. A Dios lo podemos tener en nuestro corazón, en el sentimiento, y entonces lo único que se produce es un fanático. Lo podemos tener en la mente y en el sentimiento, y entonces viene un cismático. De ahí vienen todas las herejías y todas las sectas que existen. O lo podemos tener en nuestra voluntad. Ahí es el único lugar donde realmente Dios es efectivo, porque nos lleva a vivir junto con Él. No, el grupo 4. ¿Quién va a salir? Bueno, nosotros más que un resumen, fue la expresión de algunos compañeros a los cuales se les quedó en su mente, en su corazón, alguna inquietud, algo que llamó la atención. La primera, esta frase, respecto a la libertad para actuar. Obligamos a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Cada vez que decidimos pecar, estamos diciendo a Jesús que muera. Pero al contrario, cuando decidimos obrar en divina voluntad, no pecar, esto queda como un acto divino que queda por toda la eternidad. El interrogante es, ¿cómo hacer los actos en divina voluntad? Ese es tema de otro retiro. Bueno. No, o sea, eso es poco a poco y lo vamos a ir viendo, pero no es momento, ¿sí? El cielo es vivir a Dios, fundiéndonos en Él. ¿Cómo hacerlo? Pues estas son las ansias, las necesidades. No, creo que son las inquietudes normales. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dios se crucificó por nosotros. Él lo vivió como si fuéramos cada uno de nosotros. En el crucifijo estamos nosotros. Todavía lo estamos crucificando. Este aprendizaje es una toma de conciencia para de una vez empezar a recibir ese don tan grande que Dios nos está regalando desde siempre. Así es, la pasión de Jesús no ha pasado, por favor. No es un hecho anterior, un hecho hace 2000 años. La pasión de Jesús es actual. Y continuamente se está repitiendo. En Él, en acto, o sea, en forma mística, en la Eucaristía. ¿Qué está haciendo Jesús en la Eucaristía?
¿Qué está haciendo? Viviendo su vida, y su vida fue pasión. La vida de Jesús fue pasión. La pasión del amor, la pasión del pecado fueron en toda su vida oculta. Fueron sufrimientos, fueron muertes continuas en su interior, en su interior. Y la pasión de los judíos, la pasión del hombre es la parte conclusiva de la pasión, pero la vida de Jesús es sufrimiento y muerte, no es algo que se hizo nada más en el último día de su vida, no. Por lo tanto, si Jesús está en la hostia, Jesús completo está sufriendo su pasión continua. Y no solo la pasión de aquel tiempo, sino la pasión que le estamos dando en este momento. La irreverencia con la que nos acercamos a la comunión, la indiferencia que tenemos ante Él, ante el Santísimo Sacramento. Él no me interesa lo que es, lo que Él es. Cuando recibo el Santísimo Sacramento, estoy recibiendo a Dios. A Dios, no es una hostia, es Dios. ¿Y qué hacemos? No tenemos la menor idea de lo que estamos recibiendo. Nada más analicen lo que hacen después de recibirlo. Por favor, no vamos a hablar, no vamos a mencionar. Cada quien analice lo que hace. Están recibiendo a la divinidad completa. Y no es a Jesús solo, porque donde está Jesús está el Padre. Donde está el Padre está el Verbo. Donde está el Verbo está el Espíritu Santo. Donde están ellos está María. Donde está María y ellos está todo el cielo. ¿Y qué hacemos? Nada. Ya no dije que no iba a decir qué hacemos. Cada quien que lo analice. Por favor, entendamos. Estamos recibiendo a la divinidad. A la divinidad. Analicen cómo lo reciben. Ese es el verdadero mensaje, el verdadero llamado entonces, ¿cierto? El ¿Cómo? que estamos supuestamente que va a llegar. Ese es ese despertar, ese conocer que estamos recibiendo en la Eucaristía. Bueno, seguimos por nuestro camino. No es tanto conocer a Dios, sino vivirlo. Así es. La pregunta es, ¿Cómo? ¿el silencio es la perfecta forma como podemos llegar a la adoración? La verdadera adoración, esto que se entienda, la verdadera adoración es la unidad de obras. La unidad de obras. Para adorar realmente a Dios, necesitamos poseer sus obras y esa es la perfecta unidad con Él y eso significa la perfecta adoración. Nos dice Jesús que el modelo de la verdadera adoración está en la Trinidad. ¿Yo no dice en la Trinidad? Sí. Entonces el Espíritu Santo adora al Verbo. El Verbo adora a Jesús. ¿Jesús adora a quién? No, es unidad de obras. Unidad de obras. Porque teniendo la misma voluntad, tienen las mismas obras. Y esa es la verdadera adoración. Y el silencio nos ayuda a eso, a escucharlo a Él Para saber qué quiere. qué quiere. Nunca lo hemos dejado decirnos qué quiere. Siempre estamos diciéndole lo que nosotros queremos. Y siempre le estamos dando lo que nosotros queremos darle. A veces, en plan de así de chascarrillo, cuando viene un cumpleaños, ¿qué hacemos? Regalamos. ¿Y qué regalamos? Lo que nos gusta. No lo que le gusta al que le regalan, lo que nos gusta. Imagínense que llega el cumpleaños de Jesús y le vamos a regalar algo a Jesús. Y alguien, el que sea, le gusta, de repente pasa por una tienda y ve una corbata de esas anchas de seda, con una palmera y cocos, una hamaca y una mujer en bikini.
y dice, qué bonita corbata. Se la envuelve para regalo y se la va y se la da. Jesús agarra, la ve y dice, Madre Santa, ay hijo, muchas gracias por tu regalo. A ver, Pedro, toma, échalo a la basura. Sí se entiende, estamos regalando lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué no lo oigo? ¿Por qué no le pregunto? Le digo, oye, ¿qué quisieras que te regalara? No, porque a lo mejor me dice algo que no puedo o no quiero regalarle. Porque lo que me va a decir es regálame tu voluntad. Así, no hombre, este ya se mandó. ¿Sí se entiende? Por aquí hay un chiste parecido, que a un niño le preguntaron qué era un saco. Un saco. No sé en México cómo se dice. Saco. Entonces él dijo, un saco es una cosa que las mamás le ponen a los hijos cuando ellas tienen frío. Así es. Sí. Yo creo que el tema que nos tocó y el resumen que nos tocó es del silencio. Y yo creo que todos nos tocó ese tema, ¿no? El silencio. Porque según pues cada uno de lo que hablamos, Julia dice debemos vaciarnos de todo. Juan Camilo hablaba de tener la tranquilidad de hacer las cosas bien, lo externo pasa al segundo plano y los apegos, si uno está tranquilo, pues ya no es importante comprar cosas, pasa a un segundo plano. Cerveleón pues comentaba del silencio, que él tenía esa posibilidad de escucha y que pues eso le traía pues unas posibilidades de comprensión. El silencio es la forma más genuina para encontrarnos con Dios, es la mente, la loca de la casa. Pues otras dos compañeras tuvieron también, no alcancé a apuntarles el nombre, hablaba que el camino de encontrarse con Dios, y hablaba también de los resentimientos, de cómo sin dejar de ser yo misma, hacía la pregunta, y es más también, más de uno dice, sin dejar de ser yo misma, cómo abandonarme en el Señor, ¿sí? Y por mi parte, pues les comentaba que yo tendía a hablar mucho. Y así como hablo por mi trabajo y por todo, mi mente también vive a toda hora hablando y le preguntaba al Señor, ¿cómo callo esa mente? ¿Cómo? Entonces me he arrodillado a hacer pues toda una serie de oraciones y de cosas, pero yo soy mala para hacer oraciones, ¿sí? Entonces hago una semana y ya el otro ya me dio pereza, ya no fui capaz. Después me iba y hablaba con Dios, me sentaba a hablar con Él y después terminaba y me daba cuenta que estaba por allá planeando otras cosas, ¿sí? Y yo, ¿qué pasó? Pasaron 3 horas y fue planeando otras cosas y yo, bueno, pues volví otra vez, me sentaba. Entonces, entre esas pensar y en esas preguntas de cómo el Señor quiere que guardemos silencio. Le comentaba yo aquí una experiencia que hace poquito me pasó, hace nada. Quedé en blanco, quedé así como así, como la que acabamos de pasar. Y es eso, ¿no? Es callarnos y que Él nos hable. Yo les comentaba y también pues todos coincidimos que en mi trabajo yo tengo que planear muchas cosas. Entonces yo planeo qué voy a decir, cómo lo voy a hacer y si me dicen esto y que me dicen esto otro para poder atacar o contrarrestar. Y llegó el Señor y me dijo, no planee. Usted dijo que si usted se ocupa de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Tú dijiste que tú te ocupas de lo mío. Entonces tú mejor sabes qué es lo que hay que hacer aquí. Yo me voy a abandonar. Fue impresionante. Para mí fue muy impresionante. Impresionante. Yo le cuento que la experiencia ya la tuve hace 2 días antes de venir acá. Yo digo,
ven a trabajar en mí, ven y trabaja, ¿sí? Yo aquí estoy. Y cada vez que mi mente intentaba preocuparse, la refrenaba y decía, no, eres tú y no me va a preocupar, trabaja. Pues yo creo que ese es el silencio, ¿no? No sé, doctor, si estoy errada o si estamos errados, más o menos todos estamos en el grupo 5, que es eso, el guardar silencio, el no estar en esos resentimientos o en esas preocupaciones de si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, o si es que si rezo, o si es que me leo, o si es que no. El maestro es el Señor. Vaciarnos, Señor. Yo soy fiscal y tengo que estar pues organizando procesos y además soy fiscal del grupo Gaula y entonces tengo que estar, sí. Entonces me entenderán por qué tengo que estar a toda hora planeando y entonces ya dije no voy a planear, no voy a abandonar. A veces hemos entendido mal estas situaciones. Vivir en la divina voluntad no es cambio de acción, sino cambio de intención, que es totalmente diferente. No se trata de hacer otra cosa, se trata de ocuparme en lo que estoy haciendo, en lo que debo hacer, pero con la intención diferente. A veces ponemos el ejemplo de por qué trabajan, o sea, cuál es la intención para ir a trabajar. Ganar dinero, mantener la familia, poder comprar, tener algún bien, poder darse algún gusto, en fin. Bueno, esa es el hecho es el trabajo. La intención es todo lo humano de conseguir por medio de ese trabajo. Ahora vamos a vivir en la divina voluntad. Sí, el trabajo, el hecho es el mismo. Sigo trabajando en lo mismo, sigo haciendo lo mismo, sigo teniendo que planear lo mismo, todo igual. Pero la intención ya no es ganar dinero, ya no es tener algo para conseguir lo mío, ya no es progresar en el trabajo, ya no es hacer bien las cosas, porque de todo eso se va a encargar Jesús. Pero yo voy a seguir haciendo lo mismo y ahora las cosas van a resultar mejor, porque es Jesús quien nos está orientando y nos está llevando a hacer las cosas como se debe, no como nosotros quisiéramos. No sé si esto queda claro, porque es importante entenderlo. No es cambiar de acción, no es cambiar de trabajo, ya no trabajar, no. Es seguir haciendo lo mismo, pero con una intención diferente. Nada más. Que debemos acallar esta mente que tenemos, sí. ¿Qué es el silencio que quiere? Tengo que hacer esto bien porque si no mi jefe me va a reclamar y voy a estar mal y a lo mejor me despiden y ¿qué voy a hacer? No, tengo que hacer esto bien porque aquí le quiero dar vida a la divina voluntad en esto y la vida divina debe ser perfecta. Pero ese trabajo lo va a hacer Jesús, no yo. Y esto está desde el Evangelio. Por favor, en el Evangelio nos lo dijeron, pero nadie le hace caso y somos maestros en cambiar las cosas. Jesús nos dijo, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo? No, es al revés. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí se entiende? O sea, le voy a pedir a Dios, pero yo soy el que va a trabajar. Cuando que Jesús me dijo, tú dedícate al reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura.
diferentes totalmente, pero es lo mismo, ¿eh? No es dejar, pero la intención debe ser darle vida en eso. Y ahí es cuando Él actúa. Bueno, pues creo que quedaron bien esas conclusiones, qué bueno. Vamos entonces a continuar, a ver qué vamos progresando. Antes de eso, la última prueba de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica, lean 675, 76 y 77. 675, 676 y 677 del Catecismo, donde nos habla de este casi llegar a morir la Iglesia. El 677 dice nada más así poquito: la Iglesia solamente entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Creo que es clarísimo, ¿no? El reino no se realizará, por tanto, mediante el triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. O sea, no es a través del triunfo de la Iglesia. Y esto también se ha entendido un poco diferente de lo que nos están diciendo. Jesús tiene que venir a este mundo 3 veces, en 3 ocasiones, y eso es bíblico. Pero el problema es que se cambiaron las citas y ahora nos dejaron nada más 2 venidas, que es hace 2000 años y al final del tiempo en el juicio universal. Y eso no es correcto. Hace 2000 años la primera venida de Jesús, que es Redentor. La segunda venida de Jesús no es visible, no es sensible, sino es al reino, que es la venida triunfante de Dios, que es el reino, establecer el reino que dejó pidiendo en el Padre Nuestro. Y la tercera venida será al final del mundo, cuando solamente vendrá ya en compañía de todo su ejército angélico a ratificar el destino de toda la humanidad. A unos les dirá, apártense de mí, y a otros les dirá, vengan benditos de mi Padre, a mí. Entonces son 3 venidas de Jesús. En el Apocalipsis, cosa curiosa, nos dicen que es al final del mundo cuando ya se destruya todo. Perdón, pero vamos a analizar el Apocalipsis. Dicen que la Jerusalén celestial desciende a la tierra. ¿Cuándo que nos dicen que la tierra ya habrá sido destruida? No, lo que fue destruido es la tierra del hombre, esta humanidad que tenemos, y descenderá la Jerusalén celestial para vivir en ella nosotros, o la Jerusalén celestial seremos nosotros. Nos dicen en el Génesis que había un árbol de la vida plantado en el centro del paraíso. En la Jerusalén celestial habrá múltiples árboles de la vida. En el Génesis es un Jesús ahí. En el Apocalipsis son múltiples Jesús viviendo la vida divina, rodeando o bordeando el río que cruza la ciudad. Es aquí, en este mundo. El reino de Dios es en este mundo. ¿De acuerdo? Doctor, hay algunas preguntas pequeñas de los grupos, pero A ver. sí, dice, ¿cómo compaginar el camino que ya traemos con la divina voluntad? Todos los caminos,
todos los caminos nos llevan, hay un refrán, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma o llegan a Roma. Bueno, todos los caminos, todas las espiritualidades, todos los grupos, todo lo que hemos hecho, todo debe desembocar en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de decir, ¿y ahora cómo le hago? Simplemente sigue caminando y llegarás a Dios. Pero cuando ya se llega a Dios, yo pregunto, ¿para qué quedarse, para qué quererse regresar al camino? ¿Se entiende? Los invitan a dónde conocen, un lugar muy bonito, vacacional muy bonito. ¿Qué lugar? San Andrés. Bueno, las invitan a San Andrés. Ojalá y después me lo muestren para ver qué es. Los invitan a San Andrés y le dan todo pagado. O sea, todo pagado allá. Tienen hotel, tienen comidas, tienen diversión, tienen todo así. Pero cada quien se va por su propio camino, por sus propios medios. Alguno podrá tomar el avión si es que está muy lejos, otros en bus, otros en coche, otros a caballo, otros en burro y otros a pie. Y ahí van, pero todos tienen esa invitación para estar allá. En el camino vamos a encontrar muchas cosas que nos agradan. En el camino vamos a encontrar a personas con las cuales congeniamos, quisiéramos seguir con ellas, y eso nos va deteniendo en ese camino, hasta el punto en que se nos llega a olvidar cuál es nuestro destino. Y entonces queremos continuar en nuestro camino, ¿sí? Cuando que la invitación es allá. Por lo tanto, si ahora me dicen, oye, mira, tú vienes a pie y vienes muy lejos, pero yo te quiero ya llevar al punto. No, Señor, el camino está perfecto. Y además, mira, todavía tengo fuerzas, todavía puedo caminar y me agrada lo que tengo a mi alrededor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rechazando a Dios. Es que a mí me gusta mi espiritualidad. Es que a mí me gusta el grupo donde estoy. Es que para mí tal congregación es maravillosa. Sí, pero no es el final. No es el final. Como una simple comparación, algún santo, el que ustedes quieran, que haya fundado una orden, lo que hizo fue tratar de imitar a Jesús. Lógico, desde la voluntad humana no se puede llegar a la verdadera imitación. Se quedó a una altura X. Y ahora los seguidores de ese santo, los que se asocian a esa fundación que él hizo, esa orden que él hizo, le tiran a seguir al santo, ya no a Jesús. Por lo tanto, nunca van a llegar ni a Jesús ni al santo, se van a quedar abajo. ¿Eso quieren? Adelante. Sí, ¿cómo que no? O sea, ese es el drama de nosotros. Somos, la palabra no me gusta, pero la voy a decir, somos poquiteros. ¿Se entiende lo que es poquitero? ¿Sí? Somos poquiteros, no nos interesa lo más, me interesa lo que tengo. Ya, con esto. Hombre, igual que son ambiciosos en el plano humano, quieren tener más, quieren tener mejores coches, mejores vestidos, mejores casas, ¿por qué no se preocupan por tener un mejor cielo? ¿Por qué no se preocupan por eso? Nos interesa nada. Nada nos interesa. La siguiente. La siguiente dice, ¿cómo no caer en la soberbia en la divina voluntad? ¿Cómo qué? ¿Cómo no caer en soberbia en la divina voluntad? Es un tremendo peligro, tremendo peligro. La divina voluntad es lo máximo que tenemos para unirnos con Dios, pero al mismo tiempo es lo máximo que tenemos para volvernos satanases. Así, tal
¿Cómo lo doy, hijo? Para volvernos demonios. Porque si estamos entendiendo que nos quiere participar todo lo suyo, que nos quiere participar su vida, su voluntad, sus atributos, podemos deformar eso y decir, es que ya soy Dios. Ya soy Dios. Y esto es terrible. Hay muchos ejemplos de personas que han conocido la divina voluntad, que han conocido bastante de divina voluntad, pero se han vuelto verdaderos demonios encarnados porque piensan que ellos son los que dirigen, los que dan y los que pueden comunicar la divina voluntad y lo hacen a su manera. Algunos de modo soberbio, algunos de modo inquisitivo. O sea, por favor, nunca lleguemos a pensar que podemos llegar a ser Dios. Siempre es Dios con nosotros. Y siempre que queramos hacer algo, por favor, confrontémoslo siempre con la actitud de Jesús. Cuando yo digo, es que tú tienes que hacer esto, y ya estoy totalmente fuera. No estoy en la divina voluntad. Jesús nunca dijo eso. Cuando yo trato a alguien de una manera mala para fomentar la humildad, perdón, Jesús nunca humilló a nadie. A nadie humilló. A nadie mandó a agredir. A nadie le dijo que él era, siendo Dios, jamás se adjudicó esa altura ante los demás. Se puso a la altura de todos. Ese es el gran peligro de la divina voluntad. Creer que podemos llegar a ser Dios por nosotros mismos. Y ahí es donde hay que ir muy atentos a ese llegar a nuestra nada, que es lo que Jesús me pide. No a la humildad. La humildad es soberbia. La humildad es soberbia. Porque cuando yo digo soy humilde, ¿qué estoy diciendo? Yo de mi altura me abajo. ¿Sí se entiende? Yo de lo que soy me abajo. Ya soy humilde. Soy hojita de campo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera la humildad entra. Porque aparte de eso, es posesión del alma. Las virtudes son posesiones del alma, no son vida, son adornos del alma, adornos. Por lo tanto, son cosas que me pertenecen. Y cuando Jesús me dice, llega a tu nada, tienes que tirar las virtudes. Y tienes que tirar las miserias. Te tienes que quedar en tu nada para que Él pueda poner todo en nosotros. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Ahí es la pregunta que nos hicimos en el grupo. Le voy a contestar y usted me va a contestar, ¿de acuerdo? Desapéguese. Ahora contésteme. ¿Cómo? ¿Cómo? Desapéguese. Ahora contésteme otra vez. ¿Cómo? Desapéguese. ¿Pero cómo? Es una pregunta que nosotros siempre queremos responder desde nuestra voluntad, porque todo lo que hacemos lo hacemos a través de nuestra voluntad. El desapego no es un logro, no es algo que nosotros podamos tener por nuestros propios esfuerzos, sino es un don, es un regalo que Dios le va a hacer. ¿Y cómo? Ahora sí, pregúnteme cómo. A través de aquello de la barca, ¿se acuerda? Esa barquita, o sea, rodeada por la fe, que es rodeada por Jesús, cuando el alma esté totalmente llena de Jesús, nos va a conceder 3 gozos espirituales.
El primero, penetrar las cosas de Dios. Por fin vamos a entender el libro del cielo, por fin voy a entender la Biblia, por fin voy a entender todas las revelaciones que Él hace, porque es un don que me está dando. Segundo don, fastidio de todo aquello donde antes me sentía llamado, ahora voy a empezar a sentir fastidio. Ya no quiero aquello. ¿Sí? Y si soy fiel a ese fastidio, ya no quiero, ya no me gusta, ya no lo hago, entonces viene el tercer don, el tercer gozo, que es el desapego total de todo. Por lo tanto, el desapego es un don, no es un logro. Pero primero me van a dar a entender lo que Dios quiere. ¿Qué voy a entender? Lo que Dios me quiere dar, lo que yo debería de ser. No lo que he querido ser, sino lo que Él querría que yo fuera. Eso es lo primero que voy a entender. Lo segundo me va a decir, apártate de esto, porque esto no te conviene. No me obliga, me da el fastidio. Yo decido si sigo con ese fastidio y ya no acudo, o digo no, tengo que ir porque es lo que yo siempre hago. Y tercero, el desapego. Ahí es llegar a la nada. Ahora sí le podemos contestar cómo. ¿De acuerdo? Si Judas no se hubiera entregado si Judas no hubiera entregado a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Las preguntas, si hubiera sido, si mi abuela hubiera tenido ruedas, sería bicicleta. ¿Sí se entiende? Ella sería bicicleta, yo sería triciclo. O sea, el si hubiera no existe. Así que no. Pero lo único es, si en caso dado que no hubiera sido él, tendría que haber sido otro. Y no habría estado profetizado que lo iba a entregar un apóstol, lo iba a entregar otro. ¿Mandé? Sí, pero ya estaba porque ya lo había decidido Judas. ¿Escuchar a Dios se vuelve práctico leyendo la palabra de Dios? Sí, o sea, a la hora que yo leo lo que estoy haciendo, por ejemplo, cuando tomo el libro del cielo, no estoy leyendo un libro, estoy escuchando lo que Dios le manda a Luisa y a través de Luisa me lo manda a mí. No es una lectura, es una plática, es un dejarlo hablarme. Y me está hablando de lo que Él quiere que yo haga. Igual que en la revelación pública. O sea, es un hablar de Dios a nosotros. ¿Cómo saber que estoy haciendo la divina voluntad? Otra vez el cómo. Bueno, una paz interior sin importar lo que estoy viviendo, sin importar la situación que estoy viviendo. No importa si estoy enfermo, si estoy discapacitado, si no tengo trabajo, si no me admiten en el grupo social, no me importa nada, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, estoy en paz. Segundo, dentro de esa paz estoy feliz. Una felicidad interior que no me quita el dolor de lo que estoy pasando. El abandono de alguien, la pérdida de algún ser que yo quiero, el dolor que tengo de eso no me quita la felicidad que tengo en mi interior, que es la felicidad de vivir con Dios. ¿Bien? Tercero, la inmutabilidad. Dios es inmutable, Dios no cambia, jamás. Esas expresiones que hay
como que Dios se enoja, Dios se contenta, Dios se alegra, Dios... eso no es real. Dios no puede cambiar. ¿Por qué? Porque es infinito, ya no tiene para dónde hacerse. Lo que es, es. Dios es inmensamente feliz, inmensamente glorioso, y en su interior tiene todo lo que nosotros le hacemos y todo lo que Él, pero su felicidad, su estado no cambia. Así deberíamos devolvernos nosotros si tuviéramos su voluntad. Un Jesús sufriendo su pasión externa. ¿Ustedes han leído o han visto o han escuchado algo de que Jesús se revelara su pasión? Que Jesús hubiera dicho, ¿es que esto es una injusticia? Que Jesús hubiera dicho, no, esto es tremendo, esto no me debería de pasar a mí. Jesús quería ir a su pasión, Jesús quería sus sufrimientos, Jesús quería morir en la cruz, Jesús quería ser flagelado, porque es inmutable, es una voluntad junto con la del Padre y con la del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo eso Él lo está queriendo, no cambia. No cambia. ¿Jesús sufrió en su pasión? No, no sufrió. Le dolió, eso sí. El sufrimiento es un acto, un movimiento de la voluntad. Cuando la voluntad quiere algo y no lo tiene, o cuando la voluntad tiene algo que no lo quiere. O sea, es querer lo que no tengo o no querer lo que tengo. Eso es sufrimiento. Y eso lo dice Santo Tomás de Aquino. O sea, el sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Por lo tanto, ¿Jesús sufrió? No. ¿Le dolió? Sí, y mucho. ¿Sí? Por lo tanto, ¿nosotros qué deberíamos de tener? ¿Sufrimiento? No. ¿Podemos tener dolor? Sí, pero sufrimiento no.